2019, que tiene por objeto conocer de la apelación presentada por la defensa del imputado José Sepúlveda Arévalo en contra de aquella resolución que que concedió la prisión preventiva en contra de este imputado. Para efectos de registro, se individualizan los intervinientes, por favor. Gracias, señoría ilustrísima. Por la defensa, Claudio Vigueras Smith, defensor penal público. Ya. ¿Quién lo acompaña? Gracias, señoría. Por la Fiscalía comparece el abogado asesor Andrés Pacheco. Perfecto. Señor presidente, buenas tardes. Comparece en este auto el abogado Javier Puentes Merino en representación de la Intendencia de la Región del Biobío en virtud de delegación de poder de la abogada Camila Rizic Afun. Ya. Abogado defensor, lo escuchamos. Gracias, señoría ilustrísima. Señoría ilustrísima, en representación del imputado don José Sepúlveda Arévalo, alega Claudio Vigueras Smith, pido a su señoría ilustrísima que sea acogido el recurso de apelación en definitiva revocada la resolución apelada en el sentido de no hacer lugar a la petición de prisión preventiva, pero imponer la medida cautelar del artículo 155, letra A del Código Procesal Penal, bajo su modalidad de privación total de libertad en el domicilio de mi representado. Los fundamentos para la revocatoria son los que se pasan a exponer. Solo en términos esquemáticos y sintéticos, señoría ilustrísima, hay dos grupos de fundamentos. Hay un primer grupo de fundamentos que tiene que ver con cuestionar, y quiero explicar bien en qué sentido se cuestiona el presupuesto material del artículo 140, letra B. No es cuestionarlo en términos de que no exista, digamos, a secas, sino en el sentido de que los antecedentes de la investigación no permiten imputarle responsabilidad como autor. Por las razones que explicaremos, creemos que en el peor de los casos lo que podría configurarse por ahora son los presupuestos de una eventual situación de complicidad, pero no de autoría. Cuestión que me parece necesario explicar desde ya para hacer esto coherente con que la única petición sea sustituir prisión preventiva, es decir, que existan aún así medidas cautelares personales. ¿Y esto por qué? Solo de manera sintética, ¿de qué está acusado mi representado? Y la formalización, en tanto garantía para el imputado, es importante por un punto que señalaremos. Se dice que el 12 de noviembre, más o menos a las 16 horas, terceros, queriendo decir sujetos no identificados, que no serían mi representado, habrían iniciado un incendio en la oficina de la Gobernación Provincial del Biobío. Según la formalización, 15 minutos después, esta situación estaba, me refiero a ese incendio, controlado ya, apagadas las llamas por bomberos. Y a las 16:15 aproximadamente, mi representado, que como diremos es una cuestión que no debatiremos, que se encontraba en el lugar, se habría acercado, habría tomado una serie de papeles, documentos que estaban en el suelo, literalmente, y los habría arrojado hacia el interior de este edificio, donde al parecer se dice todavía salía humo, ¿ya? Pero estaba, según la formalización, apagado el incendio, o apagadas las llamas es la expresión que ocupa la formalización. Y lo que se imputa a mi representado es efectivamente haber tomado estos papeles, haberlos lanzado y con ello haber reavivado el fuego. Lo que en definitiva habría resultado en que el incendio, por así decirlo, renace de alguna manera y entonces se produce el siniestro completo. Hay un punto que es relevante desde la formalización en tanto garantía para el imputado destacar. La formalización le atribuye solo un momento en el que mi representado habría ido, tomado papeles y los habría lanzado hacia el interior. ¿Y por qué esto es importante, señoría ilustrísima? Porque según reseñaré, hay declaraciones de funcionarios policiales que le atribuyen haber realizado esto en dos momentos distintos, en dos oportunidades distintas. Pero la formalización se refiere solo a las 16:15 horas como único momento. ¿Qué es lo que hay para asentar la participación de mi representado? De nuevo, solo haciendo un parafraseo sintético. Hay una serie de videos y fotografías cuyo origen sería diverso. Redes sociales a través de una cuenta que había abierto la PDI para los efectos de recopilar de parte de la ciudadanía algunos de estos elementos. Y también hay dos funcionarios de la Policía de Investigaciones que sostienen que con sus propios teléfonos celulares habrían grabado videos e imágenes de esta situación. No vamos a hacer cuestionamientos sobre el origen de ellos, porque, como diré a continuación, en definitiva, la defensa no formula un cuestionamiento acerca de que mi representado es quien aparece en esas imágenes y videos, que efectivamente aparece tomando estos papeles y lanzándolos hacia el interior. Pero asimismo, y esto de alguna manera es claro si uno lee o escucha la resolución recurrida, hay algo que los videos y las fotografías no muestran.
lo que los videos y las fotografías derechamente no muestran es el efecto supuestamente incontrolable del fuego reavivado. Es decir, no se sabe, mirando las fotografías y los videos, qué es lo que habría pasado después en términos del resultado final. ¿Y eso quién lo aporta? Lo aportan 3 funcionarios de la Policía de Investigaciones que prestan declaración y generan una suerte de bitácora o informe de seguimiento. Ellos estaban ahí porque a raíz de las situaciones que se han provocado con la contingencia nacional por todos conocidas, se había dispuesto una unidad especial cuyo objeto era estar en la Plaza de Independencia observando evidentemente la situación que ocurría, obviamente como son policías de investigaciones, para detectar la posible comisión o participación de personas en distintos ilícitos. Y ellos señalan haber observado a mi representado. Aquí hay una discrepancia porque el informe de la Policía de Investigaciones, el informe de seguimiento, indica que esto habría ocurrido alrededor de las 16:55 horas. En circunstancia que la formalización dice que fue a las 16:15 horas. Pero como no estamos discutiendo que él estaba ahí, solo lo digo para decir que hay alguna discrepancia en ese informe. En lo concreto, lo que sostienen es que ven a mi representado, lo describe este informe, lo mismo dicen las declaraciones de los funcionarios de la policía, y sostienen que lo ven tomar estos papeles cuando el incendio estaba de alguna manera ya controlado o se supone semiapagado, lanzarlos, y que esto habría logrado reavivar las llamas. Ante esa acción se dice que bomberos que se encontraban cerca en el lugar habría intentado acceder para apagar esto. Pero frente a esa situación, por la cantidad de manifestantes que se encontraban, bomberos no habría podido realizar su labor y se habrían retirado. Y mi representado habría aprovechado esa circunstancia para regresar y volver a avivar el fuego lanzando papeles y documentos. Esta sección del relato es a la que me refería al principio, señora Ilustrísima, porque la formalización no menciona 2 momentos, solo uno, 16:15. Y los funcionarios de la Policía de Investigaciones mencionan 2 momentos distintos. Eso está literal, por supuesto, señora Ilustrísima, lo estima el caso, puedo leer las declaraciones, porque las he parafraseado simplemente. La cuestión es ¿por qué esto es tan importante? Esto es importante porque para los efectos de establecer la relación, llamémosla causal, entre el comportamiento de don José, lo que él hizo, y el resultado que finalmente se le atribuye, y no ocupo la expresión resultado en términos estrictamente típicos, sino más bien el hecho de que fue su comportamiento y no otros factores los que generaron, en definitiva, el incendio definitivo. La verdad es que ahí solo existe la observación de los funcionarios de la Policía de Investigaciones que hacen este relato. Y esto es importante, señora Ilustrísima, porque en ese relato hay una asunción de que eso fue así. Ellos dicen haber observado que después de sus comportamientos el fuego se aviva y finalmente se termina consumiendo el edificio. ¿Qué es lo que no hay? Esto no es discutido porque lo dice incluso la resolución apelada. Lo que no hay es ninguna clase de opinión técnica relativa a establecer esa vinculación entre los 2 comportamientos. Y esa alegación que se sostuvo en la primera instancia, fue de alguna manera respondida por la resolución en términos que en principio parecen razonables, pero diré por qué solo en principio. Es decir, esto no es un juicio oral. Aquí no se requiere un estándar de condena, convicción, de establecer más allá de todo razonable la participación en esos términos y entonces que solo la conducta de mi representado es la que habría originado esto. Y eso puede ser razonable en principio, salvo, porque todos los casos son distintos, cuando, como en este, lo que se requiere mínimamente es algún grado de estudio y opinión técnica. Quiero poner un ejemplo. Si una persona es formalizada por portar un arma de fuego, todos estaremos de acuerdo en que no es necesaria una pericia que de manera prístina y más allá de toda duda, en el control de detención determine que el arma puede disparar. ¿Qué ocurre en la práctica? Algún preinforme. ¿Por qué es importante? Porque es un asunto técnico. Entonces, la sola circunstancia de decir que el estándar no es un estándar de juicio oral de condena no releva, para imponer una medida cautelar tan grave como la prisión preventiva, no releva del deber de contar con alguna opinión de naturaleza técnica, más allá de la mera observación que sin lugar a dudas, con buena mala fe, de hecho no acusamos por ahora ninguna clase de mala fe, puede estar cargada de una apreciación completamente subjetiva de los policías respecto de afirmar que fue
el accionar de mi representado lo que causó el incendio. Los videos muestran, eso tampoco es un hecho debatido, muestran a varias personas, por lo menos una diría yo con completa claridad, que también lanzan papeles al fuego. Los policías no pueden dar cuenta de qué es lo que estaba pasando al interior, ni de alguna suerte de, qué sé yo, resabio de incendio o de fuego que estuviese en el interior que hubiese explicado una situación como la que finalmente se dio. Se requiere, es verdad, no con un estándar de condena, se requiere alguna opinión de naturaleza técnica, nos parece a nosotros. Como eso no está, ¿qué es lo que sí está? Y por eso afirmamos, no decimos que no haya ningún presupuesto material. Lo que sí hay, claro, mi representado estaba ahí, lanzó los papeles. Por supuesto, no se requieren opiniones técnicas para saber que los papeles son un elemento combustible que puede haber, de alguna manera, ¿no es cierto?, contribuido. Pero como dice la resolución apelada, lo que no se sabe científicamente es en qué medida se produjo la contribución. Y por eso es importante reparar en ese aspecto, dado que, por ejemplo, todas las formas de complicidad requieren o se satisfacen con, entre otras hipótesis, colaboraciones simultáneas o cooperaciones simultáneas al hecho. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque evidentemente repercute en la necesidad de cautela, por la vía siguiente. Si se es coautor, este delito por el cual fue formalizado y representado desde el artículo 476, número 2, presidio mayor en cualquiera de sus grados. Sin embargo, la complicidad obliga a rebajar la pena en un grado y nos situaría en el presidio menor en su grado máximo. Y como explicaremos, mi representado en ese escenario podría perfectamente hoy día, de ser condenado hoy día, en ese supuesto que proponemos, a una pena sustitutiva, sin mayores problemas. Ahora, un cúmulo entonces de alegaciones tienen que ver con ese cuestionamiento. Y el segundo tiene que ver, por supuesto que esta alegación es complementaria de la anterior o subsidiaria según como se vea, y lo diré, cuestionar la necesidad de cautela. Ya sea que se comparta el criterio del tribunal en cuanto aquí hay situación de autoría, ya sea que se comparta la petición de la defensa de que más bien se trata de una complicidad. ¿Por qué? Primero, porque si se acoge la tesis de la defensa, o al menos se comparte por ahora esta apreciación, mi representado, como dije, estaría situado en un rango en que se permite eventualmente la concesión de una pena sustitutiva. Pero más importante, estaríamos situados en un rango de pena concreta de simple delito y no de crimen. ¿Qué pasa con la situación pretérita de don José? Y esta cuestión es fundamental para nuestras pretensiones también. Hay que entender, a nuestro juicio, y pretendemos entregarle algunos elementos fácticos al tribunal para facilitar aquello, quién es don José y qué podría haber motivado este tipo de comportamiento. Don José es un adulto mayor, él tiene 60 años. Es una persona, solo un paréntesis, señor Ilustrísima, voy a, de nuevo, a parafrasear una serie y resumir una serie de antecedentes que están incluidos en un informe social y un conjunto de anexos que están incorporados a la carpeta de investigación que se hicieron llegar el día miércoles al fiscal titular. ¿Quién es don José entonces? Él tiene 60 años, es una persona modesta, trabaja como auxiliar en un preuniversitario CEPECH, hace 11 años trabaja como auxiliar. Él percibe una renta líquida de 315.000 pesos. Forma parte del estrato más modesto o dentro de los más modestos de nuestro entramado social. Hace 11 años que trabaja con un contrato indefinido. No solo eso, él está inserto familiarmente y socialmente. En el ámbito familiar, él vive con su hermano, un hermano que tiene 55 años, 5 años menos que él. No tiene hijos, pero tiene 2 sobrinas, con quienes incluso este defensor ha podido entrevistarse estos días, que han mostrado una gran preocupación por la situación de su tío, y que lo visitan a diario, comparten fiestas familiares, y están extraordinariamente preocupados de esa situación. No es una persona que esté sola en el mundo, desde el punto de vista familiar. Pero desde el punto de vista comunitario y laboral también, las cuestiones aquí tienden a cruzarse. Él es un miembro activo del sindicato de trabajadores de CEPECH. Tanto es así que el primer contacto que la defensa tuvo, el más inmediato en relación a la realización de la audiencia respectiva, respecto a personas preocupadas por él, eran sus compañeros del sindicato, que hasta el día de hoy están extraordinariamente preocupados de esa situación. Esto todo además está plasmado y ratificado a propósito de las diligencias que realizó la asistente social, no son meramente mis dichos, digamos.
es miembro activo de ese sindicato. Y él y don José representa además otro mérito, que todo esto redunda en evaluar con precisión la necesidad de cautela de mantenerlo en prisión preventiva específicamente. ¿Por qué? Él, como dije, una persona modesta, tiene 4º año básico de estudios formales y tiene antecedentes penales muy antiguos, más o menos desde el año 76 y hasta el año 96 tiene un conjunto de condenas. Por supuesto, ninguna de ellas, su señoría bien lo sabe, considerables para los efectos de reincidencia ni pena sustitutiva. No es eso lo que queremos destacar. Se trata claramente de una persona que rectificó su vida. Desde el año 96 hasta ahora, no solo no registra ninguna condena, él no tenía ninguna causa vigente cuando esto pasa, pero aquí hay un mérito que a nuestro juicio es doble y debe ser tomado en consideración para demostrar el nivel de reinserción de don José. Porque don José pudo llegar a tener un contrato indefinido y mantenerse con el mismo empleador por 10, casi 11 años, teniendo antecedentes penales. Y es una cuestión extraordinariamente difícil en el medio social en el que nos desenvolvemos. Y sin embargo lo logró. Entonces, si uno mira ese historial, lo que concluye respecto de este hecho puntual es que se trata de eso, de un hecho completamente puntual, aislado, sin lugar a dudas que ha llamado la atención, sería ilustrísima, de todos nosotros, que personas que normalmente, en muchos casos, el caso de él es uno de ellos, que tenían un comportamiento que no se condice. Si uno mira los 23 años anteriores de su vida, no estamos hablando de los 6 meses ni los últimos 2 años, los 23 años anteriores de su vida, casi 24, de mantenerse alejado de esta clase de conflictos en general. Y este hecho ciertamente puede verse como algo que no refleja ni su personalidad actual, ni una suerte de historial o camino que esté recorriendo. Es más, incluso en el ámbito procesal, esto se revela de la siguiente manera. Cuando él es detenido por los funcionarios de la Policía de Investigaciones, y uno de los datos que permitió identificarlo es que él estaba con una vestimenta muy particular porque tenía un sombrero, una bandana, una bandera del pueblo mapuche, una mochila. Habían videos y fotografías, o fotografías también sacadas de los videos que daban cuenta de esto. A don José le piden autorización para los efectos de que él pueda permitir que le saquen fotografías de su cuerpo, de su rostro, de las vestimentas. Y están las fotografías y él posa, literalmente para la policía, incluso en los mismos ángulos que aparecen en ciertos fragmentos de la fotografía de los videos, de tal manera que se pudiera, y así se exhibió en la audiencia, que se pudiera establecer una cierta identificación casi físicamente no discutible. Y él colabora con eso, sin auxilio de ningún abogado, presta su colaboración. Eso también es reflejo de la situación personal de don José en relación con evaluar su historial para los efectos de que esta ilustrísima Corte decida lo que en definitiva se pide decidir, por lo menos en este segundo orden de comportamiento, de argumento. ¿Es de verdad imprescindible que don José esté privado completamente de libertad esperando el juicio, que probablemente además sea un procedimiento muy largo por la naturaleza de lo que hay que investigar, de bastantes meses es muy probable, en la cárcel? O tal vez porque la petición de la defensa sigue siendo, comprendiendo la gravedad de las circunstancias, de privación total de libertad, o tal vez resulta que se pueden conseguir los mismos fines del procedimiento con un costo humano ligeramente, o yo diría bastante inferior desde el punto de vista de su situación personal, si es enviado a su casa, donde tiene familia, donde además, incluso en el informe social, a pesar de que el arresto domiciliario en principio no permitiría eso, pero en el futuro podría ser, incluso donde la asistente social constató que sus empleadores están dispuestos a recibirlo de nuevo, él no ha sido despedido, ni ninguna situación de esa naturaleza. Incluso hay una perspectiva concreta dada por los empleadores de que podría seguir trabajando en concepto de ello. De manera que si uno toma este cúmulo de antecedentes, aquellos técnicos relativos a la discusión sobre autoría y complicidad que entendemos que puede ser a esta altura, digamos, emitir un pronunciamiento muy acabado, complejo, pero incluso prescindiendo de eso, la prisión preventiva no puede ser una consecuencia insoslayable de que uno esté imputado por un hecho constitutivo de crimen. En este caso nos parece, y con esto concluimos, que el comportamiento de don José no es otra cosa
que es una situación completamente excepcional, que puede ser perfectamente cautelada en términos de fines del procedimiento, con un arresto domiciliario total, y así que le pedimos a esta ilustrísima Corte que lo decrete por las razones indicadas. Eso es todo, señoría. Bien, Ministerio Público. Gracias, señora ilustrísima. Lo primero que haré será solicitar que se confirme la sentencia recurrida en atención a los argumentos que expondré a continuación. Tenemos varias coincidencias con la defensa. En primer lugar, lo que hoy día motiva esta audiencia es revisar si la sentencia apelada cumple o no los requisitos del artículo 140 del Código Procesal Penal. Esto es los presupuestos materiales de la letra A y B y la necesidad de cautela de la letra C. Respecto de la letra A del artículo 140 no ha habido discusión, por tanto el hecho punible es un punto de partida en el que estamos todos de acuerdo. Esto es el delito de incendio, tipificado en el artículo 476, número 2 del Código Penal, que tiene una pena, como bien lo dijo el colega defensor, de presidio mayor en cualquiera de sus grados. Esto es 5 años y un día a 20. Es un delito de la mayor gravedad en el catálogo del Código Penal. Respecto de la participación del imputado en el hecho que se le atribuye, es donde se ha generado la discusión. Pero aquí, al igual que la defensa, hago el matiz. Respecto de la conducta material del imputado, no hay discusión. La defensa asume, incluso en su recurso y hoy día en los alegatos, que el imputado participó activamente en la conducta de tomar papeles y arrojarlos hacia el interior del edificio siniestrado. ¿Dónde se produce el matiz de diferencia? En que, de acuerdo a los antecedentes que obran en la carpeta hasta el momento, ha sido esta la conducta que generó, causó, provocó o reactivó el incendio que terminó con la consumación del incendio en el piso primero, en el segundo piso y con varios locales de la Galería Alessandri, que es un hecho público notorio, al menos en esta comuna. Pues bien, ¿por qué sostiene la Fiscalía y el Tribunal Acudo también sostuvo en su fallo que esta es la conducta que generó el incendio? Para esto, su señoría ilustrísima, hubo 2 testigos presenciales, 2 funcionarios de la Policía de Investigaciones que estaban en observación en terreno, que se percataron de un primer incendio alrededor, y las horas son todas aproximadas, de hecho en la formulación también lo dice, 16-15 horas aproximadamente, que hubo un incendio que fue controlado por bomberos. Se retira el cuerpo de bomberos y los 2 funcionarios, 2 testigos presenciales, ven al imputado que se acerca al edificio de la Gobernación y por medio de una serie de documentos, papeles que estaban en el suelo, los empieza a recoger y los arroja al interior con el objeto de reactivar el incendio, lo que se produce. Estos testimonios, su señoría ilustrísima, fueron ponderados por el juez de garantía. Además, en la audiencia se exhibieron videos y fotografías en que se aprecia, si bien la conducta, los videos captan momentos determinados, no la conducta en su globalidad, en que se aprecia claramente el actuar del imputado. Es así que el tribunal sostiene que al menos con el estándar del artículo 140, letra B, que es el estándar de las presunciones fundadas, no de una convicción más allá de toda duda razonable, que la conducta del imputado es la que causó el incendio. ¿Qué dice la defensa? Que esto no se puede acreditar si no está el informe de bomberos. El informe de bomberos se solicitó y hoy día no ha llegado y probablemente se va a demorar un tiempo por hechos conocidos que ha habido muchos incendios en la comuna. Pero la pregunta ¿es necesario contar con un informe técnico que me diga que el papel es un combustible que puede ser utilizado para provocar o causar un incendio, para generar llamas? La verdad, las cosas, señor ilustrísima, estimamos que no. Ahora, si lo que la defensa quiere sostener son aspectos técnicos o teorías de la imputación objetiva en orden a la idoneidad de la conducta del imputado, la verdad, las cosas es que cualquier manual, desde las primeras páginas, nos dice que para atribuir una conducta a alguien, producto de un delito, debe tratarse de una conducta prohibida. Bueno, es aceptado por el derecho a arrojar papeles a un lugar que está recientemente, donde se extinguió un incendio, para provocarlo, reactivarlo. ¿Es una conducta peligrosa? La verdad cosa es que sí. ¿Qué resultado se puede prever de esta conducta? ¿Cuál es el fin de la norma? ¿Qué es lo que prohíbe? Prohíbe un incendio. Pues bien, en este caso el sujeto lo que hizo es arrojar papeles a un edificio que recientemente había sido siniestrado por un incendio y había sido sofocado el mismo. Por tanto,
él no podía prever algo distinto a lo que ocurrió. Esto es, su conducta se realizó en el peligro cautelado conjurado por la norma. Entonces, señora Ilustrísima, pretender que en esta etapa la única forma de explicar que el incendio, más que explicar, sino que atribuir el incendio a la conducta del imputado sea con informe pericial, nos parece que es adelantar el estándar probatorio. Y eso es lo que dice el juez de garantía, si me permiten citarlo textual. Señala, se puede apreciar visualmente que el fuego parece reavivarse, es decir, con el estándar del artículo 140 lo que podemos establecer es que esta persona contribuyó aparentemente a que ese fuego se reanudara. Reitero que esto lo señala el tribunal en base a la prueba. ¿Qué prueba? Los dos testimonios policiales a los que he hecho referencia y un set fotográfico que si su señoría justicia me lo permite, que si hacerlo llegar, yo tengo una copia acá para que se puedan ver. Hay capturas de la conducta del sujeto, en la cual entiendo que no hay discrepancia, qué es lo que hizo, pero donde se ve claramente cuándo hay llamas y cuándo no hay llamas. ¿Sí se lo puedo hacer ya? Sí, perfecto. Gracias. Las fotos todas tienen un número. Las fotos 1 y 2 son fotos captadas de los videos, donde se aprecia en la foto 1 al imputado recogiendo papeles con el objeto que luego arrojará hacia el interior del edificio. La foto 3 es ya una vez que está detenido y en las cuales decía el defensor que efectivamente él posa para la foto. La secuencia de fotos 4, 5 y 6 se aprecia, y es súper relevante la 6, donde él está arrojando papeles al interior del edificio. En la 5 es una captura más lejana para ver si estaba solo con más gente, y en la 6 se aprecian ya llamas a la derecha del imputado, y también se aprecian 2 personas a la izquierda de él. En la secuencia, en la foto número 7 es un zoom de la foto número 6. Las fotos 8, 9 y 10 son fotos en la comisaría. Luego en las fotos 11 y 12 son capturas de los videos donde se aprecia el imputado retirándose del lugar y ahora llamas a la izquierda de él. Antes eran llamas a la derecha, ahora llamas a la izquierda. Y finalmente las fotos 14 y siguientes son fotos ya una vez que estaba detenido en la comisaría. Estos antecedentes, más la declaración de los 2 imputados, que reitero, es el núcleo de la conducta descrita por el imputado, la dan estos 2 testigos presenciales, se ve corroborada, es coherente con estos registros gráficos que ellos mismos captaron. En consecuencia, su señor Ilustrísima, entendemos que, nuevamente, al igual que la letra A, se encuentra configurado el presupuesto material de la letra B, esto es la participación del imputado, o al menos hay presunciones fundadas de su participación. Respecto de la necesidad de cautela, la verdad de las cosas es que el delito de incendio es un delito muy grave, y así lo dice el juez de garantía en su resolución y se explaya al respecto. Es un delito muy grave en tiempos normales y es un delito aún más grave en los tiempos que estamos viviendo. Además, el Ministerio Público ha invocado como agravante la del artículo 12, número 10, que quisiera citar lo que al respecto señala el profesor Echeverry, citado en el libro de Héctor Hernández y Jaime Couceau, parte general, Código Penal comentado, que refiriéndose al fundamento de esta agravante señala, si me permiten leer, son 4 o 5 líneas, y solo en tales casos se evidencia la razón de ser del agravante, que residiría tanto en la mayor facilidad para cometer el delito como en la mayor repugnancia del comportamiento de quien se aprovecha de la desgracia pública para delinquir en lugar de excitar su sentido de humanidad y solidaridad. Entendemos, señora Ilustrísima, que dada la gravedad del delito, que tiene asignada pena de crimen, la concurrencia del agravante del artículo 12, número 10 del Código Penal, a la cual acabo de hacer referencia, y que el imputado, si bien tiene condenas que son la última del año 96, ninguna de esas sirve para determinar ningún agravante, y tampoco se puede considerar para efectos de la 18.216, sí obsta a que se le considere que tiene irreprochable conducta anterior. En consecuencia, su señoría Ilustrísima, lo más probable es que en el evento de dictarse sentencia no va a poder tener acceso a ninguna de las penas sustitutivas de la ley que acabo de mencionar. En consecuencia, estimamos que también se dan los presupuestos para considerar que concurre la necesidad de cautela que justifica la cautelar que hoy día afecta al imputado. Bien. ¿Jesús? ¿Sí? Abogado querellante.
Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de su servidor ilustrísima, alega en esta causa el abogado Javier Puentes Merino, en representación de don Sergio Yacaman García, intendente de la región del Biobío, servicio dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en calidad de querellante en esta causa penal, y solicito que se confirme la resolución de fecha de 15 de noviembre de 2019, en que se decretó la prisión preventiva del imputado José Sepúlveda Arévalo. En primer término, su señoría ilustrísima, y para efectos de economía procesal, hacemos nuestros los argumentos esgrimidos por la Fiscalía, que consideramos que son realmente vigentes al caso. En segundo lugar, y respecto a la participación del imputado, nos parece fundamental señalar la norma del artículo número 15, número 1 del Código Penal, en el sentido que el grado de participación del imputado y el requisito de participación misma del artículo 140, letra B, supone distintos escenarios. Efectivamente, el imputado puede haber cometido el delito en calidad de autor, digamos, directamente, de manera indirecta, o evitando prever dicho delito. De esta manera, su señoría ilustrísima, es cierto que será necesario un informe pericial, además de los demás antecedentes de la investigación penal, para acreditar el grado de participación efectivo del imputado en los hechos que se están investigando. Sin embargo, a la luz de los antecedentes que tenemos en esta etapa investigativa, tenemos certeza, al menos en cuanto a la presunción establecida o el estándar de presunción requerido en el artículo 140, letra B, que el imputado sí habría participado en dicho hecho. Luego, en cuanto a la presunción, la doctrina la define como el razonamiento que tiene que hacer el juez en base a un hecho conocido para descubrir un hecho desconocido. Y dicho vínculo se materializa, si se quiere, a través de las máximas de la experiencia. Resulta de todo necesario expresar, su señoría ilustrísima, que las máximas de la experiencia nos indican en este caso que quien lance papeles a un edificio que hace pocos minutos había sido apagado y posteriormente se incendia nuevamente, dan a entender que participó efectivamente en el incendio de dicho inmueble. De este modo, y concluyendo mi alegato, su señoría ilustrísima, solicito se confirme la resolución antes dicha. Eso es todo. Abogado defensor, ¿alguna precisión de hecho? Solo un par de aspectos, señor ilustrísima, muy breve, de verdad muy breve. La propia resolución, de hecho, el fragmento de la resolución que leyó mi colega del Ministerio Público expresa los términos dubitativos en los que el tribunal concluye, porque dice, y lo dijo literalmente, porque a juicio del juez, al mirar los videos, el fuego parece reavivarse, y concluye que el comportamiento de mi representado, esas son las expresiones de la resolución, contribuyó aparentemente a reanudar el fuego. Y justamente la cuestión es si en una resolución que impone en esos términos la prisión preventiva pueden utilizarse esas expresiones dubitativas. Y la otra precisión, digamos, fáctica, pero fáctica procesal, digamos, es que, claro, la defensa no habló del agravante del artículo 12, número 10, que efectivamente fue invocada, pero porque ella ya fue sopesada por la resolución cuando, junto con dar por concurrente el agravante en cuestión, dio también por concurrente el atenuante del artículo 11, número 9, respecto de mi representado por haber tenido este comportamiento voluntario de permitir las fotografías, de manera que es evidente que también es una contribución relevante y eso también debiera ser tomado en cuenta a la hora de, por así decirlo, limpiar el debate y preguntarse finalmente si la única medida es la prisión preventiva. ¿Ministerio Público? Sí, su señoría, muy breve, respecto de la utilización de la expresión parece, es muy común en este tipo de resoluciones, y su señora ilustrísima lo debe saber mejor que nosotros, por cuanto en esta etapa procesal no hay una convicción a la hora de establecer un delito. El tribunal no puede establecer ahora una convicción que le corresponde al tribunal oral en lo penal. Bien. Nada más que agregar, señoría. Bien, entonces vamos a hacer un receso y enseguida vamos a conocer la resolución de la sala. Gracias. Bien, a continuación voy a dar a conocer la resolución a que ha arribado esta sala de la Corte de Apelaciones. Concepción, 23 de noviembre del año 2019, vistos y oídos. Primero, que la defensa
ha cuestionado el presupuesto de la letra B del artículo 140 del Código Procesal Penal, solo en cuanto a la participación que le habría cabido al imputado en los hechos por los cuales fue formalizado, estimando que ella estaría más de acuerdo a la complicidad que a la autoría. Sobre el particular, no hay controversia respecto de que su defendido participó en el incendio de la gobernación de Concepción, figurando los videos, reuniendo elementos combustibles que se incendian al interior del recinto. El defensor apunta a la falta de antecedentes respecto a que esta acción hubiera reavivado un fuego ya extinto. Sin embargo, el Ministerio Público ha dado cuenta de la existencia de 2 testigos, funcionarios de la Policía de Investigaciones, presentes en el lugar, que refieren que la acción del imputado fue la que finalmente trajo como consecuencia que este fuego se reanudara, se expandiera incluso a locales comerciales cercanos, con las graves y perniciosas consecuencias de aquello. Es así que se han reunido hasta ahora elementos suficientes que constituyen presunciones fundadas sobre la participación en calidad de autor del delito de incendio contemplado en el número 2 del artículo 476 del Código Penal, y los cuestionamientos que plantea la defensa bien podrá reiterarlos en las etapas más acabadas de la investigación, donde imperen otros estándares probatorios y de convicción sobre su participación específica. Segundo, en cuanto a la letra C del artículo 140 antes mencionado, es preciso señalar que es la prisión preventiva la medida cautelar proporcional al delito por el cual ha sido formalizado, atendido que se trata de uno de los más graves contemplados en nuestro ordenamiento penal, evidentemente pluriofensivo y que por lo mismo tiene asignada una pena de crimen. Asimismo, resulta determinante que el delito se ejecute en un estado de calamidad pública y aprovechándose de tales circunstancias. Finalmente, cabe considerar que si bien se ha reconocido la cooperación del imputado en el esclarecimiento de su participación, también lo es que carece de irreprochable conducta anterior. En estas circunstancias, solo cabe concluir que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 139, 140 y 149 del Código Procesal Penal, se confirma la resolución de 15 de noviembre del año 2019, dictada en la audiencia por el Juzgado de Garantía de Concepción, que decretó la prisión preventiva del imputado José Heraclio Sepúlveda Arévalo, rol 999-2019. Con lo actuado se pone término a la vista de la causa. Gracias.